Ahora, eh, a mí siempre hay una tendencia, ¿verdad? Siempre hay una tendencia eh, en cuanto a ciertas consideraciones que se establecen en cuanto al placer y en cuanto al sexo. En cuanto a estas consideraciones religiosas que se establecen en función de estas denominaciones de placer y sexo, consideradas como el pecado original, por ejemplo, ¿verdad? Y confusiones y maneras de interpretaciones a veces contradictorias que se establecen, ¿no? Donde los mismos, es decir, donde los mismos representantes religiosos dicen, acepto que el público, que el mundo, que la gente fuera de nuestra categoría tengan sexo, pero si yo quiero aspirar a un nivel supremo de iluminación, no hago sexo o no, o evado lo que es el placer, ¿verdad? Hay una concepción equivocada. Biológicamente, biológicamente existe sistema nervioso. Biológicamente existen las condiciones para que una especie pueda sobrevivir o pueda mantener su existencia y lo hace a través del sexo. Y si vamos un poco más a la parte humana, bueno, están las sensaciones. Si Dios no hubiera querido que usted sintiera placer, no le hubiera dado las condiciones biológicas y fisiológicas para que usted sienta placer. Entonces es contradictorio que yo quiera, que yo tenga que buscar la iluminación evadiendo el sexo o evadiendo determinados placeres que están en consonancia con el objetivo de reproducir y mantener una especie. Entonces hay ciertas contradicciones cuando se habla de ese pecado original, que no se ponen de acuerdo todavía en qué consiste ese pecado original, porque no me pueden hablar de que el pecado original fue el sexo, porque sin el sexo no hubiera entonces establecido la proliferación de la, de la raza humana, ni la proliferación de los animales, ni de las plantas, ¿no? Entonces, eso es bastante estúpido de tener en cuenta. ¿Pero por qué? Porque Pamela me hablaba de algunos conceptos bíblicos, ¿verdad? Como también puede hablar de algunos conceptos islámicos a partir del Corán o de toda una diversidad de libros budistas, ¿verdad? Pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió el Islam? Inclusive lo que llamamos Islam y llamamos budismo fueron escritos a partir de memorias de seres humanos que establecieron relaciones con los protagonistas, con Mahoma, con Buda. Y entonces, por referencia, después de unos cuantos años, entonces por referencia de lo que escucharon de sus maestros, pues entonces pudieron escribir. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, ¿quiénes son los protagonistas, los que escriben los textos? ¿Quiénes? Seres humanos que viven en un periodo de transición evolutiva, seres humanos que están intoxicados por su opuesto cuántico. Vean, por favor, el programa El único enemigo de los seres humanos intoxicados por su opuesto cuántico. Seres humanos viven en un periodo de transición evolutiva, no están evolucionados. Seres humanos, como digo, intoxicados, y esa intoxicación de ese opuesto cuántico hace generar.
ideas que van en contra de su propia evolución y de la propia evolución de la humanidad, de la sociedad. Entonces, ¿qué pudiéramos esperar de esas personas que escriben bajo sus propios intereses o bajo sus propios conceptos establecidos a lo largo de las enseñanzas recibidas? Conceptos relativos, conceptos llenos de un pensamiento mágico, llenos de irregularidades y de contradicciones. Entonces, de eso nos vamos a guiar, nos vamos Ah, a orientar por eso. recuerda que se dice mucho que reciben una iluminación divina al momento de escribir esos textos. Sí, claro. También lo dicen los pacientes psiquiátricos. También te dicen que están hablando con determinadas personas y para ellos es real esas personas. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Y me gusta que lo hayas dicho, porque la cuestión no es hablar de lo que está escrito en un libro supuestamente sagrado. No, 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 no. La cuestión no sería hablar de eso. Yo dije, al principio empecé a decir por qué uno siente atracción. Eso no lo puede explicar nadie. Pero tampoco lo puede explicar nadie por qué, cuál es, cuál es de dónde sale la reacción de seres humanos de, de maldecir o ir en contra de estas orientaciones sexuales que no sean heterosexuales. ¿De dónde sale ese, ese, esa reacción emocional, conceptual, que establecen determinados seres humanos para ir en contra o para ir a favor? Sí, cuando yo digo en el Islam, no, se condena a la muerte a los homosexuales, independientemente de las bases en que se sustenta el concepto que los hace decir que se condena a muerte a una persona, pero ¿de dónde sale la raíz, el cimiento, eh, la semilla de donde permite ese reflejo? ¿De dónde sale? Es decir, vamos a olvidarnos de todo lo que se habla especulativamente, cuestiones filosóficas, psicológicas, vamos a olvidarnos de todo eso. ¿De dónde sale esa reacción? ¿De dónde sale la reacción que permite que yo esté en contra o esté a favor de esa homosexualidad? ¿De dónde sale? Nadie lo puede explicar tampoco. Porque si la verdad es absoluta y es única, ¿quién tiene la razón? ¿Los que van en contra o los que van a favor? Y no me hablen, no, porque el sexo se hizo masculino y femenino para procrear y para tener especie, y entre dos masculinos no hay especie, y ese es el basamento de la regla de Dios. Y entonces toda la explicación que dio acá, toda la caracterización que dio acá José Rafael en cuanto a plantas y animales. Lo que pasa es que José Rafael me puede decir, no, pero mira, las plantas y animales tienen diferentes formas de manifestación para conseguir lo que tú dices, mantener la especie o poder establecer la sobrevivencia de la propia especie bajo cualquier condición. Y en el caso humano, ¿verdad? No tiene la posibilidad de, de estas, a no ser que nazca hermafrodita, y entonces es otra problemática, que hablaremos en otro programa.
Pero como no tiene esa posibilidad los seres humanos, pues entonces los seres humanos supuestamente se tienen que inclinar hacia el porqué del sexo, que, que, que tiene como base fundamental la creación de nuevas existencias, ¿verdad? Para mantener esa especie, para mantener a esos seres humanos, se pudieran decir. Y entonces esa es la razón que dice, no, tenemos nosotros razón en eso, en función de eso. Pero si fuera así, ¿por qué entonces surgen estas diversas orientaciones sexuales? ¿De dónde salen? No, si ya tú lo dijiste, Juan Carlos, ya tú lo dijiste, de ese opuesto cuántico, de esa intoxicación mental. Bueno, yo quiero hablar entonces, eh, de dónde salen todas esas reacciones, si esto es realmente sale de ahí, y cuál es el origen, la semilla de la homosexualidad, y, y finalmente, eh, según el programa de la creación, si es algo equilibrado o si es algo desequilibrado. Pero antes, dime, José Rafael. Sí, ¿no? Pensando aquí, ¿no? Un poquito poniéndome en un punto de vista de alguien de fuera que te ha escuchado decir en varias ocasiones, incluso en esta, que del absolutismo, ¿verdad? De todo. O sea, que el relativismo no existe. Entonces te podría decir, bueno, pero si el absolutismo aquí, entonces, ¿qué pasa, no? Porque el absolutismo es cero uno, es hombre-mujer, ¿no? O sea, podrían utilizar entonces, esa herramienta de que todo es absoluto y entonces esa escala de grises, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo es que sale? ¿Cómo es de ese absolutismo hay esa escala de grises? Ese es un tema. Y el otro que también quería tocar era, ya que mencionaste lo del tema del opuesto, es muy interesante también saber o pensar que una cosa que para una persona pueda ser su esencia, ¿sí? Su condición natural y su condición de equilibrio, vamos a llamarle esa esencia como una condición de equilibrio, para otra persona, teniendo una orientación o teniendo una actividad la misma, sea algo que no sea de su esencia, sino que de su opuesto, ¿verdad? Me, A ver, para responderte la primera pregunta, la escala de grises no existe. Y la escala de grises, si me vas a decir o me vas a comparar la escala de grises con la variación o la variación y la variedad salen de lo absoluto. Y te lo voy a demostrar fácil. A ver, ¿de dónde surgió o cómo se logró el descubrimiento del ADN cuántico? No lo voy a decir ahora porque ya lo he dicho en programas anteriores, inclusive he hecho referencia a que vayan a mi canal de YouTube, Juan Carlos Pérez Velázquez, y vean el ADN cuántico parte uno y ahí van a saber de dónde salió. Pero en esencia salió del sistema matemático binario, y más allá de ese sistema matemático binario, de lo que existe detrás de sus dos dígitos, cero y uno. Hay una manifestación en la naturaleza que tiene una profundidad grande que está en el soporte literario creado, ¿no? Pero hay una manifestación de la naturaleza que se manifiestan siempre dos estados: luz, es decir, iluminado y apagado, cerrado, abierto, saturado, insaturado. Siempre hay dos estados, polo positivo, polo negativo. Siempre dentro de la creación existen dos estados, siempre.
En toda la creación se van a manifestar dos estados y esa manifestación de dos estados es parte del secreto y de la esencia de la creación. Y eso y estas condiciones, estos dos estados van a reflejar lo absoluto de la creación. Sí, más allá de estos dos estados, no existe otra posibilidad que no sean estos dos estados. Ahora bien, los seres humanos tienen hormonas masculinas y tienen hormonas femeninas. Es cierto, dos estados. Pero, el progenitor padre marca y sella la nueva creación con uno de ellos. Es decir, yo te doy el cromosoma X o te doy cromosoma Y. Tú eres finalmente femenino o tú eres finalmente masculino, absoluto. Sí, conservas los dos estados dentro de ti, pero tienes un absolutismo masculino o femenino. Los animales, sí, tienen las dos condiciones. Y si yo soy macho y no hay hembra, pues yo paso a ser hembra, pero sigo siendo absoluto porque me definí, en ese momento me definí en un solo estado, aunque dentro de 6 meses cambie para el otro. Entonces hay que tener cuidado porque esa diversidad, esa variedad de creaciones no deja de reconocer lo absolutismo, perdón, el absolutismo que existe dentro de ellas mismas. Es decir, está el conejo, está la mariposa, está el delfín, hay una variedad de creaciones, pero cada de ellos representan algo absoluto dentro de un espacio-tiempo de creación y dentro de un nivel evolutivo de creación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a ver entonces en la semilla que explica la reacción de hoy en un periodo de transición evolutiva. Vamos a ver la semilla esa, ¿verdad? Acuérdense que si estamos en un periodo de transición evolutiva, quiere decir que existe otra etapa. Si los seres humanos se dividen básicamente en tres etapas: su creación inicial, su periodo de transición evolutiva y cuando alcanzan su periodo evolutivo máximo. Entonces, vamos a explicar esta segunda etapa de transición evolutiva. ¿Por qué la reacción ante la posibilidad de una orientación sexual diferente a la de macho y hembra? ¿Por qué la reacción de ir en contra y por qué la reacción de ir a favor? Y cuando conozcamos eso, entonces sería interesante conocer lo que habla el ADN cuántico en la etapa 3. Sería muy interesante en la etapa 3. ¿Qué pasa en la etapa 3? Pero bueno, vamos a ver. Objetivo de creación de los seres humanos. Bueno, es un tema profundo que se encuentra eh, sustentado ahí en nuestro soporte literario, pero para decir algunas cositas de ese tema, en primer lugar, los seres humanos fueron creados para que a través de su capacidad cerebral, estos seres humanos puedan construir sus propias herramientas. Ese es el primer objetivo, puedan construir sus propias herramientas. Eso aclara muchas cosas. Repito, todo esto que yo voy a decir está bien fundamentado a partir de leyes, propiedades y principios espacio-tiempo tomadas por el ADN, por el programa de la creación, por el ADN cuántico. Ahora, otro objetivo de creación de los seres humanos
es, los seres humanos han sido creados para que rompan las cadenas que los atan al escenario natural de existencia. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas y los animales, las estructuras atómicas, todo lo que ha sido creado por la naturaleza, están esclavizados a un tipo de escenario. Las plantas no pueden ser creadas fuera de un planeta. Las plantas no pueden, los animales no pueden ser creados dentro de un escenario específico de existencia. Bueno, los seres humanos fueron creados para que rompan las cadenas que los ata y los obliga a mantener determinadas conductas naturales que reflejan sus demás existencias. Por lo tanto, los seres humanos fueron creados para vivir fuera del planeta, porque el planeta no es más que un escenario Ujú. temporal, un escenario inseguro para la existencia de un tipo de vida inteligente que pretende perdurar en el tiempo. Los animales se tienen que conformar con tratar de luchar por seguir existiendo. ¿Dónde? En el planeta. Los seres humanos no perciben ese objetivo. Cuando digo los seres humanos, hablo de los objetivos que tiene el ADN cuanto a los seres humanos, no a los propios seres humanos, pobrecitos. Entonces, los seres humanos, según objetivo del ADN cuántico, son seres humanos que tienen que luchar por mantener su existencia, pero no en el planeta. Eso es una estupidez y una ignorancia. Usted construye una casa al lado de un volcán, el volcán hace erupción, le tumbó la casa y usted volvió a construir la casa en el mismo lugar del volcán. Esos son los seres humanos inteligentes, ¿verdad? Construimos grandes cosas, viene un temblor, un sismo, destruye y nosotros volvemos a construir. Hay una guerra, bombas, misiles, cohetes, y hay que volver a construir eso. Sí, hay que volver a gastar materiales, gastar esfuerzos, porque somos inteligentísimos. Es decir, inventamos un fertilizante para acabar con las plagas y ese fertilizante después nos mata con los propios alimentos que consumimos. Somos inteligentes, no cabe duda que somos brillantes. Entonces, entonces si los seres humanos nacieron para ir en contra de los principios naturales que atan a las existencias anteriores a su propio escenario de existencia, eso, ¿qué provoca en el cerebro? Lo que provoca en el cerebro es que por naturaleza propia, por reacción propia ante el objetivo por el cual los seres humanos han sido creados, es que los seres humanos sean unos rebeldes por naturaleza. Rebeldes por naturaleza. Lo primero que hacen los seres humanos es tratar de imitar las herramientas que establecen sus existencias inferiores, por así decir, entre comillas inferiores. Y entonces trata de imitar creando sus propias herramientas. Si los pájaros vuelan, vamos a crear un avión, por ejemplo. Yo no tengo armas, garras, veneno, pero creo misiles de alguna forma. Pero amarrando lo que estás diciendo con el tema de hoy,
estas orientaciones sexuales diferentes, eh, de alguna manera van con esa naturaleza humana de ser disruptivos. Correcto. Si yo, mi cerebro es romper con las ataduras naturales que la propia creación establece para con toda la existencia que me rodea, entonces yo por naturaleza propia voy a empezar a ser rebelde, a no ser consecuente con esa naturaleza, porque mi objetivo es, es crear mi propia existencia rompiendo las leyes naturales que permitieron esa creación. Qué complicado para la humanidad, ¿no? Correcto. O sea, Entonces, si nos ponemos a pensar, o sea, correcto. Entonces, mucho cuidado, porque todavía no he hablado de la etapa 3. Cuando yo diga cuáles son los objetivos de la etapa 3, entonces se puede entender muy fácilmente hacia dónde nos quiere llevar la creación. Ahora bien, correcto, José Rafael. Entonces, tenemos una primera evidencia. ¿Por qué los seres humanos rompen la condición natural de masculino con femenino? ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza propia, interna, de rebeldía, de romper con todo aquello que represente las reglas naturales que permitieron la creación de lo que hoy existe. Mira qué problema este. Es decir, los seres humanos tienen que negarse a sí mismos, tienen que negarse, tienen que negar la sangre que tienen circulando, tienen que negar los brazos que tienen, tienen que negar la casa que construyen, tienen que negar el planeta que tienen que negar de la forma en que respiran, tienen que negar de la forma en que se alimentan, tienen que negar todo, tienen que negarlo. Y evidentemente, como está en un periodo de transición evolutiva, pues poco a poco van empezando a establecer de manera natural reflejos de negación y de rebeldía sin que conozcan cuál es la base de sustentación que los hace establecer estas reacciones. Entonces, por un lugar, ¿a quién tenemos? Bueno, como la creación no se niega a sí misma, una ley de las descubiertas, pues tenemos a los seres humanos. ¿De dónde salen los seres humanos? Salen de lo masculino y lo femenino, ¿sí o no? Eso es una regla. Los seres humanos en un periodo de transición evolutiva salen de masculino y femenino, sea en un laboratorio o sea a nivel natural, pero salen espermatozoides y óvulos, ¿sí o no? Bueno, tiene que haber seres humanos que defiendan esta condición, porque es una condición base de creación de estos seres humanos. Y si es espermatozoide y óvulo, todo lo que no sea espermatozoide y óvulo no permite creación. Y si no permite creación, entonces van a existir un montón de seres humanos que van a defender esta condición. Llámese en religiones, en filosofía, llámese lo que sea. Y bajo esta consideración se puede entender que, que cualquier cosa que no surja bajo esta condición es una abominación, algo negado, algo... y estos seres humanos por eso se consideraron que estaban enfermos. bueno, por eso también con este tema de las clonaciones, ¿verdad? Es un tema tabú también. Y además, y tocando ese tema interesante es que a la hora de clonar, por ejemplo, en el caso de la famosa oveja Dolly y todo esto, se tuvo que utilizar un óvulo para Correcto, vaciarlo y meterle la correcto, información de modo cor- masculino a ese óvulo. O sea, ni correcto. siquiera
haciendo una réplica nos podemos distanciar de esa binaridad. Correcto. La clonación es buena, claro que es buena. Lo que pasa es que está en un nivel primitivo. Los Mm, seres humanos necesitarían saber qué cosa es realmente la creación de humanos a un nivel superior. Entonces se asombrarían. Entonces por eso hay un grupo que reacciona naturalmente defendiendo la vía o el procedimiento natural de inicio de existencia. Y evidentemente hay otro grupo que su cerebro se orienta sin saberlo hacia esa rebeldía que va en contra. ¿Quién gana al final? Al final, ¿quién gana? ¿Quién mueve los hilos del ADN, perdón, de la creación? El ADN cuántico. ¿Hacia dónde va el ADN cuántico? Hacia esa rebeldía, hacia romper eso. Esto tampoco, hasta este momento, tampoco está justificando si la homosexualidad es buena o es mala. No. Hasta ahora, lo único que estoy diciendo es por qué existen grupos que van en contra y grupos que van a favor. No, Juan Carlos, pero si el objetivo del ADN cuántico es romper con con las leyes naturales ya establecidas, pues entonces ser homosexual debe ser una bendición, ¿no? No necesariamente. Por eso es que aquí apunté una cosa que decía José Rafael, decía, somos parte de la naturaleza, ¿no? Sí, claro, somos parte de la naturaleza con un objetivo de ir en contra de ella. Entonces, aquí uno puede entonces saber el por qué por qué los seres humanos reaccionan. ¿Por qué? El motivo de reacción de estos seres humanos. Ahora, una cosa es que el ser humano esté preparado bajo objetivos de romper con las cadenas que lo atan a su propia naturaleza, y otra cosa es que lo que expresen en cuanto a negación y rebeldía esté en equilibrio con estos objetivos tecnológicos de avanzada. Son dos cosas diferentes. Sí, no todos los que protestan, no todos los que rompen eh, las leyes naturales y las inventadas por los seres humanos responden a un equilibrio. Lo que quiero decir con esto es que aunque los seres humanos por dentro tengan esa semilla de reacción por ir más allá de lo que la propia naturaleza muestra, no quiere decir que todo lo que hagan de manera rebelde muestren equilibrio. Por eso es que es importante conocer el programa de la creación. Ahora bien, eso por un lado. No quiero extenderme más porque no quiero cometer el error de decir secretos que no estoy aprobado para decir y que están en soporte literario, ¿no? Entonces, ahora bien. Existe un nivel de toxicidad llamada mutación cuántica. Ese nivel de toxicidad llamado mutación cuántica aparece cuando los seres humanos se tratan de fundir para crear nuevos seres humanos. Si un ser humano tiene una secuencia espacio-tiempo, el otro tiene una secuencia, cuando se unen, crean un tercer ser, un ser que tiene una secuencia diferente a la secuencia de los progenitores. Y eso provoca una mutación cuántica. Con esa mutación cuántica aparece el llamado opuesto cuántico, que no es más que ideas y formas de actuación que van en contra de su propia esencia. Cuando cada ser humano, cada vez que se mezcla, cada vez que existen mezclas y mezclas y mezclas y mezclas, es decir, el ser humano que ya está intoxicado se une con otro intoxicado y se crea otro ser humano todavía más intoxicado. Eso crea problemas biológicos, problemas de desequilibrios biológicos, mentales, problemas eh, de autoexterminio, de autodestrucción humana. La humanidad cada vez más es una humanidad más tóxica, más estúpida,
y poco inteligente, por ejemplo. Entonces, ahora bien, ahora bien, este nivel de toxicidad es una condición para el desarrollo. Sí, como lo están escuchando. Imaginemos que al inicio de la humanidad existían diferentes diseños representativos de seres humanos. Sí, no es igual que un conejo que tiene un mismo diseño. Conejo. No, en los seres humanos surgieron a partir de diferentes tipos de diseño, pero no estaban todos los diseños. Por lo tanto, se necesitaba que estos diseños base se mezclaran para ir creando diseños superiores. Y en la creación de estos diseños base, pues empezaron a surgir diseños tóxicos como reflejo o resultado de la necesidad de una serie de combinaciones para que surgiera un diseño apropiado a un nivel de desarrollo apropiado. Entonces, este desperdicio, este sobrante tóxico necesario para el surgimiento de la calidad que se necesitaba, pues es lo que ha ido intoxicando a la humanidad. Finalmente, cuando se logra el descubrimiento científico del ADN cuántico, del objetivo de la creación, cuando se logra eso, pues a partir de ese momento que se estableció el descubrimiento y comienza el desarrollo del descubrimiento hasta llegar a este nivel, es decir, ya hay un soporte literario consolidado, ya hay un sistema inteligente computarizado cuántico que rastrea el ADN cuántico, estableciendo la secuencia de espacio-tiempo de cada creación en el universo, de cada evento, de cada suceso. Usted quiere saber eh, cómo se caracteriza, por ejemplo, eh, cualquier tipo de evento fisiológico, bioquímico, eh, físico. Por ejemplo, usted quiere saber cómo se caracteriza la fuerza nuclear débil. Hay tanta especulación sobre ella. Bueno, usted establece la secuencia espacio-tiempo de la fuerza nuclear débil y ahí usted tendrá toda la información en función de ese evento, de ese acontecimiento, y todos los investigadores en función de esa secuencia de espacio-tiempo van a profundizar detalladamente en cuanto a todo lo relacionado con esa condición y se acabarían las especulaciones, por ejemplo. Entonces, a partir de que ya se logra a través de nuestras empresas de determinar una secuencia espacio-tiempo de lo que sea. Entonces, esta intoxicación, este, este remanente, este resultado de todo el proceso evolutivo humano, tiene que ser eliminado. Entonces, aquí tenemos otra cuestión. ¿Por qué existen personas a nivel de élite en el mundo que hablan de exterminar a la mitad de los seres humanos del planeta? Y eso es verdad o mentira. No, eso es cierto. Hay personas de élite a nivel mundial que han llegado a la conclusión que sobran seres humanos. Claro, la conclusión o el motivo, la fundamentación de por qué han llegado a esa conclusión pueden tener diferentes motivos, como decía Pamela, o no sé si es Pamela o Luisito, no, Luisito creo que hablaba de los motivos.
en la parte psicológica. Entonces, siempre hay motivos. Lo que pasa es que no siempre todos los motivos se relacionan con la base real eh, por la cual se sustenta el ADN cuántico. Ahora bien, la reacción, el reflejo mental, sin tener la base consciente, esa base sólida de por qué yo pienso, de por qué yo pienso como pienso, sin tener esa base, aún así salen las ideas, brotan las ideas, surgen las ideas. En la mayoría de las veces sin saber de dónde surgen y por qué surgen. Ahora, ¿sobra la mitad de los seres humanos? No, 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 no. Sobra más de la mitad. Es decir, sobra el 92% de todos los seres humanos del planeta. Y todavía creo que es demasiado lo que queda. Entonces, la tendencia del programa de la creación es disminuir la densidad poblacional de muchas maneras. A través de pandemia, a través de guerra. No estoy justificando las guerras, pero es una manera en que las personas son eliminadas. Los seres humanos no se alimentan correctamente, claro, por eso tienen que ser eliminados. Lo que producen, la mayoría de los productos de alimentación de los seres humanos son inadecuados y provocan enfermedades, desequilibrios biológicos que al final condenan a los seres humanos a desaparecer. Claro que tienen que desaparecer, tienen que haber muchos motivos que hagan que los seres humanos desaparezcan de la faz de la tierra, porque sobran. Así, así de sencillo. Entonces, por eso tienen que aparecer sicarios, crimen organizado, guerra, policía, porque tienen que desaparecer un montón de gente. Y dentro de este principio de desintegración, de eliminación, de destrucción, entonces, si yo amo a un hombre, pues no, no creo ningún otro ser. Si yo, mujer, amo a otra mujer, no hay creación. Es una tendencia, un reflejo a la propia autodestrucción que necesita la humanidad. Mientras más homosexuales, menos seres humanos. Porque cada ser humano que nace en el mundo, nace intoxicado con un nivel de mutación cuántica más grande, a no ser que sea el resultado satisfactorio evolutivo dentro de toda esa mezcla. ¡Wow! Buenísimo. Todo lo demás tiene que desaparecer, tiene que ser eliminado. Por eso es que se justifica la estupidez humana, la insensibilidad humana, se justifica. Dentro de todas las justificaciones están las posibilidades de cualquier forma posible, ya sea a nivel de pandemia, ya sea a nivel de guerra y ya sea a nivel de inculcar en esos cerebros. Hoy por hoy, muchos jóvenes aprenden una cosa importante: yo no quiero tener hijos. Hoy por hoy, muchos jóvenes, muchas personas van rompiendo con esas ataduras de matrimonio, de hijos, de vivir. No, 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 yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Entonces, no solamente son los homosexuales, porque hay muchos homosexuales que, bueno, mira, buenísimos los homosexuales, empiezan a, ¿cómo se dice eso? Adoptar. A adoptar, a adoptar niños, muy bueno, magnífico. Hay tantos niños que sufren en el mundo que no está mal. Claro, si lo que pasa es que cuando usted adopta un niño, usted no tiene ni el diseño del niño, ni la secuencia espacio-tiempo que rige el niño, ni el diseño cuántico del niño, y hay que ver si usted tiene las condiciones para llevar a ese niño
a su mejor realización. Y no necesariamente, no necesariamente es porque usted sea homosexual. No, 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 no. Millones de millones de heterosexuales no saben conducir humanamente a un niño. Y muchos homosexuales lo pudieran hacer muy bien o no. Depende del tipo de persona, no de orientación, sino de persona. Cada persona tiene una secuencia de espacio-tiempo y tiene un diseño. Y cada persona entonces refleja un objetivo de existencia y refleja una intoxicación. Y entonces, aunque usted tenga un niño, ese niño responde a otro objetivo de existencia que no es el suyo. Da igual que usted sea heterosexual, homosexual, quien usted sea. Ah, hay niveles de acoplamiento y compatibilidades que ayudan, sí, pero no siempre sucede eso. Entonces, esto es un motivo por el cual, ¿verdad? Un segundo motivo por el cual surge la reacción de los homosexuales. Sí, Pamela. Sí, aquí quería agregar algo. Y hablando tú de esa rebeldía, ¿verdad? De eso de romper con lo natural y que hay muchas personas que no entienden las bases del porqué de su comportamiento, ¿verdad? Y a través del diseño, pues pueden conocer todo eso. Yo en lo personal, pues yo tengo dos tipos de inclinaciones. Una inclinación, pues, bisexual. Y a lo largo del tiempo, pues yo pude comprender todo eso cuando yo obtuve este diseño. Y con este tema de las religiones, yo crecí en una religión católica, estudié en un colegio católico, ¿verdad? Y ahí es donde viene toda la intoxicación también de represión, ¿verdad? Entonces, a través de esto, pues es para contarles, ¿verdad? Aquí entre nosotros, pues la que tiene estas inclinaciones, pues lo tengo yo en mi diseño y yo entiendo por qué de mi diseño. Solo una cosa, de ojo, yo no comparto el mundo em, de este movimiento de LGTB y todo. Hay muchas cosas con las que definitivamente yo no me siento representada ni nada por el estilo, no soy parte de eso, no me muevo en esos círculos, pero son por condiciones que yo he entendido también a lo largo donde es una incompatibilidad también muy grande. Y puede llegar a ser muy aliviador, o sea, te quita un peso de encima poder conocer todos estos espacios, tiempos, o sea, tu diseño y entender el porqué de tu comportamiento. Y ya con lo que nos ha contado Juan Carlos de esa fase que tenemos como humanidad de venir y de alguna forma parar ese crecimiento poblacional y todo eso. Yo en lo personal no soy una persona que quiera hijos, no quiero todo lo que rige la sociedad, que lo que se supone que se debe de hacer, ¿verdad? Yo no soy parte de todo eso, no lo comparto. Entonces, pues soy no sé si decir protagonista, pero entiendo ese punto de vista de no querer lo que los demás quieren, esa especie de rebeldía hacia lo que la sociedad te inculca. Entonces, eso. Muy bien, Pamela. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien, Pamela. Muy bien. Ahora bien, hasta ahora lo que yo he dicho, hasta ahora lo que yo he dicho son bases generalizadas globales de manifestación. Todavía no he dicho por qué un ser humano se orienta hacia la homosexualidad. Todavía no he dicho eso. Lo único que he dicho son bases generalizadas que estas bases permiten una espontaneidad
una reacción mental sin que el ser humano se pueda cuestionar de dónde sale. Ahora vamos a ver de dónde sale esa homosexualidad. Cuando usted conoce las leyes, propiedades y principios espacio-tiempo en el cual se sustenta la secuencia espacio-tiempo o el diseño cuántico de creación, por ejemplo, en el caso de los humanos, de cada humano, a mí lo primero que me sorprendió muchísimo cuando iba descubriendo toda esta gran diversidad de leyes, lo que me sorprendió enormemente fue que había una ley que representaba lo masculino y había una ley que representaba lo femenino. Y eso me entusiasmó porque entonces me di cuenta el porqué de la forma de pensar, de reaccionar y de vivir a través de toda la historia de la humanidad de una mujer y de un hombre. Y eso me emocionó muchísimo porque lo masculino y lo femenino están representados en una frecuencia espacio-tiempo específica para lo masculino y para lo femenino. Son totalmente diferentes uno de otro. Totalmente diferentes. Y no es que uno sea mejor que el otro. No, no. Es que son dos condiciones diferentes, pero que necesitan determinado acoplamiento. Pero son diferentes. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando surge un ser humano en el mundo, no necesariamente en su secuencia espacio-tiempo va a encontrar la frecuencia espacio-tiempo que lo representa masculino y femenino. Voy a aclarar una cosa acá para que no, porque puede confundir estas terminologías. Un diseño de creación, después vamos a dar un programa sobre eso, está dividido por tres partes. Sí, un diseño cuántico de creación, también llamado una secuencia espacio-tiempo de creación, está dividido por tres partes y cada una también es llamada, perdón, es llamada frecuencia espacio-tiempo. Entonces, como dije, hay una frecuencia espacio-tiempo que caracteriza o representa lo masculino y hay otra que caracteriza y lo representa lo femenino. Y esa representación no está ubicada únicamente para el sexo. Esa fue la otra cuestión que me impactó. Esa frecuencia que representa lo masculino tiene una diversidad de objetivos y funciones más allá del sexo. Y es brillante, brillante. Pero bueno, Tenemos tema para nuevos programas, definitivamente. correcto. Pero, cuando surge un ser humano y con él una secuencia de espacio-tiempo, dentro de las partes de este diseño, no necesariamente o casi nunca, se manifiesta esta frecuencia específica masculina o esta frecuencia específica femenina. Y por lo tanto, la tendencia es que todos estos seres humanos pues son heterosexuales. Así de sencillo. Hay algunos heterosexuales, como el caso de José Rafael, que tiene una frecuencia de espacio-tiempo que le permite tener eh, o lo obliga a tener varias relaciones a la vez. O no tiene que ser a la vez. Estoy con A, después estoy con B, después estoy con C, estoy con D. O si se ponen de acuerdo A, B y C, qué bueno, ¿verdad? Pero él no es el único. Hay manifestaciones desde la historia de la humanidad. Ahora, lo que pasa es que hay que ver
lo que decía José Rafael, no es lo mismo un ser humano que tenga como código una diversidad de posibilidades a un ser humano que no las tenga y que las manifieste. Son dos cosas diferentes. Entonces, aquí el problema está, no es en cómo usted va a manifestar su propia existencia, sino dentro de su manifestación, cuál representa su esencia de creación y cuál representa su opuesto cuántico. Pero hacia ahí vamos, poquito a poquito, hacia ahí vamos. Ahora bien, hay otros seres humanos que al parecer se están haciendo más abundantes que lo que se hacía antes o que se manifestaba antes. ¿Qué ocurre cuando un ser humano creado dentro de sus partes de su secuencia espacio-tiempo de creación, en una de esas partes viene con la frecuencia espacio-tiempo masculina? Oh, cuidado, porque si usted es masculino y viene con lo masculino, bueno, usted puede ser desde un salvaje machista hasta a un gay, porque usted representa lo masculino. Pero si usted, pero si usted es mujer y tiene lo masculino, usted puede ser una adicta a lo masculino o usted puede ser la representación masculina, ¿verdad? Masculina de una relación de lesbiana. Y digo, y explico todo esto porque para que sepan de dónde sale. No, yo soy lesbiana, pero actúo como si yo fuera lo masculino y me visto como un hombre y todo eso. ¿De dónde sale? Que usted tiene una frecuencia espacio-tiempo masculina, que la hace entonces musculosa, que la hace entonces tener unas tendencias masculinas. Sin embargo, no todas las lesbianas tienen una tendencia masculina. Hay lesbianas que tienen una estructura más extremadamente femenina. Entonces, ahora, lo mismo, ¿qué pasa si en un hombre, dentro de su secuencia espacio-tiempo, aparece la frecuencia espacio femenina? Ah, bueno, puede ser un hombre delicado, amanerado, puede ser un hombre dulce en el sentido de comportamiento, pero puede ser un hombre también que sea gay y represente dentro de esta condición gay lo femenino. Él es la representación femenina. O puede ser un individuo que ame mucho a la mujer, pero que tenga, ¿cómo se dice esto? Fantasías diferentes a su comportamiento. Mire qué cuántas cuestiones. Puede haber un hombre que ame a la mujer, le guste a la mujer, se case con mujeres, pero que tenga fantasías gay. Y no necesariamente, porque es el dicho ese, ¿no? Que tiene que salir del closet. ¿Qué te pasa? ¿Qué closet de qué? Hay diferentes formas de manifestación. Eso es igual que hay diferentes tipos de asesinos. Está el asesino que disfruta de una escena, de una película sangrienta. Está el asesino que mata animales y el asesino que mata seres humanos. Entonces hay una diversidad. ¿De dónde sale toda esa diversidad? Sale de las características que encierra su secuencia espacio-tiempo. Ahora, ¿qué pasa si en la misma secuencia espacio-tiempo una parte lo establece lo femenino
y otra parte lo establece lo masculino, como decía Pamela. Oh, ¿qué pasa? Bueno, que te tienes que comportar de una manera masculina en unas determinadas etapas de tu vida y te tienes que comportar de una manera femenina en otras etapas de tu vida. Pero ese comportamiento masculino y femenino tienen variantes, tienen variaciones, variaciones. Sí. Sí, interesante, un poquito desde el punto de vista del cero y el uno, pensando en programación, Ah, cómo dentro de ese cero hay una subcodificación, vamos a decirlo correcto, así, como muy dentro de ese bien, uno hay una muy, subcodificación. muy Entonces, lo bien, interesante es cómo esa absolutismo del que hablábamos es un absolutismo para ese cero y para ese uno con sus respectivos códigos, muy bien. subcódigos, Ah, que correcto. podríamos tomar como a nivel de resumen del día de hoy. Ese punto, no sé, es lo que se me vino a la Sí, mente en sí, este muy bien, muy momento. bien. Por eso es que yo decía que el absolutismo no era más que la base que permitía entonces la diversidad. Sí, el absolutismo no, es la base de donde se sustenta la posible diversidad, pero una diversidad controlada a partir de ese absolutismo, de alguna forma. Entonces ya le digo, los seres humanos, por eso es que la naturaleza se burla de, a ver qué decía acá, no, que es un problema genético, que es un problema epigenético, que es por el ambiente y que es por no sé cuántas cosas más. No, señor mío, usted, usted ha sido creado bajo una secuencia espacio-tiempo. Dentro de esa secuencia espacio-tiempo hay una parte de esa secuencia espacio-tiempo que se inclina hacia lo masculino o se inclina hacia lo femenino o se inclina hacia ambos. Entonces, eso justifica que usted tenga una tendencia hacia lo masculino a partir de una diversidad y una tendencia hacia lo femenino a partir de una diversidad. Ahora bien, todavía hasta aquí lo único que he dicho es el por qué. Sí, el por qué usted se manifiesta como gay o como lesbiana, ¿verdad? Hasta ahí es lo único que he dicho. Ahora, ahora, al ADN cuántico no le interesa cómo usted se acaricia o a quién usted acaricia, porque usted está en un periodo de transición evolutiva. Ahora, eso no quiere decir tampoco que, que sea equilibrado o desequilibrado que usted sea homosexual. A ver, usted es homosexual, señor mío o señora mía, porque dentro de su secuencia espacio-tiempo tiene la condición que permite esa, esa realización o esa manifestación. Ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno, si, si esa manifestación suya responde a su opuesto cuántico, usted será el homosexual más triste de este mundo. ¿Por qué? Porque va a tener que vivir en función de las consecuencias negativas de desequilibrio por estar reflejando una homosexualidad a partir de las sombras del opuesto cuántico. Si usted representa esa homosexualidad a partir de la esencia de creación, usted será el homosexual más feliz de esta tierra. Entonces, lo primero, no es, no es ni bueno ni malo. Eso no existe. Vean el programa anterior o anterior o anterior.
entre lo malo y lo bueno. Lo que único que existe en este mundo es lo equilibrado y lo desequilibrado. Entonces, si la esencia de creación, si la esencia de creación le permite a usted, siendo homosexual, mantener un nivel de equilibrio, pues entonces no habrá problema. Pero si el ser, manifestarse homosexual responde a la sombra del opuesto cuántico, usted va a tener problemas en todo. No es simplemente con el que lo va a repudiar. No, problemas de enfermedades, problemas de enfrentamiento, problemas de diversos que usted va a tener debido a su homosexualidad. Problemas con la familia, problemas con la humanidad, con el vecino, problemas de salud, problemas de autoestima, problemas, millones de problemas. Entonces, todo depende de, de dónde se refleja esa homosexualidad. Esencia de creación, opuesto cuántico. Y depende del nivel evolutivo que represente su diseño cuántico. ¿Por qué? Porque si su diseño cuántico representa un nivel de avanzada y desarrollo por encima del destructivo, no le recomiendo que usted sea homosexual. Mm. Si su nivel evolutivo de su secuencia espacio-tiempo es más destructivo que, que de desarrollo, entonces, perdón, es que eh, lo dije mal, disculpen, perdón. Si su nivel evolutivo que representa su secuencia espacio-tiempo es un nivel de desarrollo y de evolución, pues la manifestación suya homosexual es irrelevante. Sencillamente es irrelevante. Ahora, si su nivel de evolutivo tiende a la destrucción y a la autodestrucción, entonces sí va a tener problemas. Va a tener muchos problemas. Entonces la homosexualidad depende, resumiendo, ¿depende de qué? Depende de la frecuencia espacio-tiempo que usted represente dentro de su diseño cuántico de creación. Esa homosexualidad se va a manifestar de manera equilibrada o desequilibrada en dependencia de quién sustenta esa homosexualidad, su esencia de creación o su opuesto cuántico. Entonces, ¿qué tú quieres decir con eso, Juan Carlos? ¿Tú quieres decir con eso que la homosexualidad pudiera ser un objetivo de creación de determinado ser humano en el mundo? Sí, sí. La homosexualidad pudiera ser un objetivo específico de creación para un ser humano en el mundo si la sustenta su esencia de creación. Y además de eso, la secuencia espacio-tiempo, el diseño de creación, representa determinados niveles evolutivos. Si su nivel evolutivo es de desarrollo y avance, pues esa homosexualidad para otros seres humanos puede ser irrelevante. Es decir, no tiene por qué ser un objetivo concreto de creación, pero sin embargo no va a tener problema ninguno porque es irrelevante. Ahora, ahora, si la homosexualidad que usted representa va acompañada con un nivel de destrucción y autodestrucción, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que conocer determinadas reglas de amortiguación
o de defensa para que usted pueda transitar con ella sin problemas ninguno. Ahora, si la homosexualidad viene marcada por su opuesto cuántico, o aun cuando usted tenga nivel de desarrollo de avance o cuando usted tenga nivel de desarrollo destructivo, usted va a tener problemas. Bueno, Juan Carlos, ¿y cómo yo sé todo eso? ¿Cómo sé todo eso? Bueno, conociendo su secuencia espacio-tiempo, conociendo las reglas de su secuencia espacio-tiempo y las posibilidades de amortiguación ante determinadas circunstancias. Usted está obligado a conocer para saber cómo se va, cómo usted tiene que manifestarse en el mundo en que vive. Sencillo. Ahora bien, el periodo 3 de evolución humana, ese periodo 3 de evolución humana, es decir, ese periodo donde es eliminado el periodo de transición evolutiva, ya los seres humanos pasan a un nivel de desarrollo evolutivo tecnológico superior, ¿existirá la orientación sexual? Bueno, déjenme decirle que lo que no va a existir es espermatozoide y óvulo. Lo que no va a existir son órganos sexuales en un nivel superior de desarrollo tecnológico, de desarrollo de pensamiento. No va a existir órganos sexuales, no va a existir, no van a existir eh, esa, esa consideración de espermatozoide y óvulo. No van a existir esas condiciones. ¿Se va a mantener la frecuencia espacio-tiempo de lo masculino y lo femenino? Claro, en su diversidad de orientaciones, sin, sin que exista necesariamente la manifestación sexual porque no hay órganos, no hay espermatozoide y óvulo, no hay espermatozoide y óvulos a ver, no hay espermatozoide y óvulo a manera, a manera, a manera natural, eh, a manera natural de intercambio. Sí, hay espermatozoides y hay óvulos, sí, pero a nivel de laboratorio, no a nivel, y los seres humanos para ese nivel de desarrollo, de evolución, no tendrán ni órganos, ni tendrán espermatozoides y óvulos. Bueno, entonces, ¿cómo van a aparecer los espermatozoides y óvulos? Eso es un tema que describo en el soporte literario. El desarrollo tecnológico y evolutivo de la raza humana en un periodo de cumbre de desarrollo relacionado con el universo. Eso ya es otra cuestión. Entonces, si en un nivel de desarrollo no existe el sexo, no existen los órganos y las creaciones humanas no se establecen a nivel de las relaciones naturales que hoy en día se establecen, pues entonces la homosexualidad no es un tema de equivocación o no, es un tema de qué tan equilibrado usted puede manifestar o reflejar su existencia a partir de ella o sin ella. Así de sencillo.